Después del divorcio con David, me mudé sola a un pequeño piso de alquiler en el centro de Málaga. Una calle estrecha, balcón de hierro forjado y paredes delgadas como papel. Me convencí a mí misma de que podía con todo, que no necesitaba a nadie. Pero el primer mes me lo dejó claro, la independencia también pesa. El grifo del baño goteaba desde el segundo día. El calentador hacía un ruido como si fuera a despegar. El cajón de los cubiertos se trababa cada vez que lo abría. Y yo, en vez de arreglarlo, simplemente lo ignoraba. Vivía de forma provisional, como si no mereciera que todo funcionara bien. Una noche, a las 3 de la madrugada, el agua comenzó a salir por debajo del fregadero. Al principio pensé que había dejado algo abierto, pero no. Era una fuga real. De esas que no entienden de horarios ni de paciencia. Me puse de pie descalza. El agua me cubría los tobillos. Corrí a buscar toallas. Intenté cerrar la llave de paso, pero ni siquiera sabía dónde estaba. Sentí una punzada de desesperación, esa mezcla de miedo y vergüenza que se siente cuando una acepta, por fin, que no puede sola. No tenía a quién llamar. No conocía a los vecinos. No tenía pareja. No tenía a David. Pero tenía su número, marcado por costumbre, guardado por omisión. Javier, su padre, mi suegro. Miré la hora. 3:14, dudé. ¿Estaría dormido? ¿Molesto? ¿Sería apropiado? Marqué. ¿Marina? Contestó su voz grave al segundo tono. Perdón. Es muy tarde, dije, tragándome el orgullo. Pero se me ha roto algo, y no sé qué hacer. No preguntó más. Dame la dirección. Voy para allá. Colgué y me senté en una silla, con los pies mojados. Había algo en su tono que me devolvió la calma. Un tono que no oía desde hacía meses. Firme, sereno, humano. 25 minutos después, llamaron a la puerta. Abrí. Era él. Con su vieja chaqueta azul, el cabello algo despeinado y un maletín metálico enorme que parecía pesar más que mi microondas. ¿Dónde está la fuga? Preguntó, entrando sin ceremonia. Le señalé la cocina. El agua ya se había esparcido por la mitad del suelo. Él se agachó, abrió el mueble bajo el fregadero y soltó un suspiro. Tendré que desmontarlo todo. ¿Quieres café? Pregunté, por decir algo. Solo si no me haces buscar la cafetera entre las sartenes. Y sonrió. Esa noche comenzaba algo, aunque yo aún no lo sabía. Tardó poco más de 20 minutos. Lo vi desde la mirilla, camisa oscura, linterna colgando del bolsillo y ese maletín de herramientas que parecía más una caja fuerte de banco que algo doméstico. Era enorme. Lo sujetaba con las 2 manos y aún así rozaba el marco de la puerta. No dijo nada al verme. Apenas un leve asentimiento. Entró, cerró tras de sí con el pie y dejó el maletín en el suelo con un golpe seco. ¿Te ha ido a más? Sí. Ahora también suena la pared. Como si respirara. Javier encendió la linterna y apuntó directamente debajo del fregadero. Luego abrió el maletín. Era una especie de museo portátil de herramientas. Llaves, tubos, abrazaderas, selladores. Había una barra metálica que, lo juro, medía más de 80 centímetros. 82, me dijo, cuando me vio mirando. ¿Eso lo vas a usar aquí? Si no cabe entre tu nevera y la cocina, tú y yo tenemos otro problema más grave. Sonreí. Pero él no. Se arrodilló. Colocó una manta de trabajo bajo las rodillas. Se agachó con lentitud, como alguien que ya sabe lo que le espera. No solo una fuga, sino una historia entera sin cerrar. Yo me aparté a un lado, sintiéndome pequeña en mi propia cocina. Durante un rato, solo se oyeron sonidos metálicos. Giros, clics, un leve gruñido cuando algo no encajaba. Él trabajaba en silencio, sin buscar conversación, pero con esa concentración que solo tienen los que vienen sin esperar nada a cambio. ¿Hace mucho que estás sola aquí? Preguntó sin mirarme. Unos 3 meses.
Me costó encontrar piso. Quería algo con luz natural. Y sin recuerdos. ¿Y te salió bien? Más o menos. A veces me peleo con las persianas. Él asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. Yo observaba sus manos. Grandes, marcadas por el tiempo. Tenía una cicatriz en la muñeca izquierda. Nunca la había notado antes. La seguí con la mirada, hasta perderme en el movimiento firme de sus dedos. No sé por qué, pero me sentí protegida. No por la herramienta, no por el hecho de que él sabía lo que hacía, sino por cómo estaba ahí, sin hacer preguntas, sin mirar el reloj, como si no tuviera otro sitio al que ir. En algún momento me di cuenta de que el agua ya no sonaba. El goteo había cesado, pero él seguía ahí, apretando algo más, revisando todo de nuevo. No es solo la fuga, dijo al cabo de un rato. Esta cocina está mal montada. La dejaron a medias. Como casi todo en esta casa, respondí. Él me miró por primera vez desde que llegó. Y entonces, sin decir nada más, volvió a agacharse. Y siguió arreglando. Como si lo que estuviera reparando no fuera solo una tubería, sino algo mucho más profundo. El sonido del agua era cada vez más tenue. Un goteo irregular. Un eco en la madrugada. Las tuberías se quejaban de vez en cuando, como si también les molestara que alguien las obligara a volver a funcionar. Pero Javier no se rendía. Yo me senté en el borde de la mesa, abrazando una taza vacía entre las manos. No sabía por qué no me iba a dormir. Ya era tarde. Más de las 4. Pero no quería irme. No quería dejarles solo en esa cocina donde, por primera vez en meses, no me sentía abandonada. La luz del flexo que trajo él iluminaba solo una parte del suelo. Todo lo demás quedaba a medias sombras. Sus hombros anchos proyectaban una figura fuerte, segura. Cada movimiento suyo parecía medido. Cada herramienta volvía a su sitio con un clic limpio, como si todo tuviera un orden que yo había olvidado. ¿Recuerdas la primera vez que cocinaste en casa de David? Preguntó de pronto, sin apartar la vista del tubo. Claro que sí. Me pasé la tarde intentando que no se quemara la lasaña. Y al final se te quemó. Y tú fuiste el único que se la comió sin quejarte. ¿Estaba buena? Mentira. Tenía sabor a carbón. A mí me gusta el carbón, dijo, y esta vez sí me miró, de lado, con una sonrisa suave. Ese momento me golpeó más que cualquier discusión del pasado. Porque no tenía peso. No tenía carga. Solo era lo que era, dos personas recordando algo que ya no duele. Y eso, pensé, también es una forma de consuelo. Había pasado tanto tiempo desde que alguien hablaba conmigo sin juzgar, sin consolar, sin intentar arreglarme como si yo fuera otra fuga más. Él solo estaba ahí, con su luz, su silencio y sus herramientas. Creo que ya está, dijo finalmente, poniéndose de pie. Se sacudió las manos, limpió el sudor de la frente con la manga. Yo no supe qué decir. Ni gracias me salía de la boca. Javier cerró su maletín. El tubo de 82 centímetros volvió a su sitio como una espada guardada en su vaina. Apagó la linterna. La cocina volvió a la penumbra. Voy a irme, dijo. ¿Quieres que te llame un taxi? No hace falta. Me gusta caminar cuando todos duermen. Se acercó a la puerta. Pero antes de abrirla, se detuvo. Marina, no estás sola. Aunque lo parezca. Yo asentí. No sabía si creía esas palabras, pero me hacían bien. Y entonces se fue. Yo me quedé mirando la puerta cerrada. La cocina estaba en silencio. El agua ya no goteaba. Pero dentro de mí, algo nuevo había empezado a sonar. El amanecer empezó a dibujarse por las rendijas de la persiana. Una luz grisácea se filtraba en la cocina, todavía en silencio. Javier había terminado. Revisó todo con una última mirada profesional. Tocó los bordes de la tubería, confirmó que no había fugas, y asintió para sí mismo, como si firmara un contrato invisible. Se incorporó lentamente,
estirándose la espalda con una mueca de cansancio. Luego se limpió las manos con una toalla de cocina que yo le había dado hacía rato, una blanca, con dibujos de limones. Parecía fuera de lugar entre tanto metal. Guardó cada herramienta en su sitio. Con cuidado, sin prisa. Incluso al cerrar el maletín, lo hizo en silencio, como si no quisiera romper ese momento extraño que flotaba en el aire. Yo estaba de pie junto al marco de la puerta, sin saber bien si decir algo, si ofrecerle desayuno, si fingir que aquello era normal. Él me miró brevemente, con esa expresión suya que no necesitaba palabras. Si vuelve a romperse algo, dijo, colocándose la chaqueta, ya sabes dónde encontrarme. Asentí. Era todo lo que podía hacer. Ya con la mano en el pomo de la puerta, se detuvo un instante más. No se giró, pero su voz fue clara. La independencia está bien. Pero pedir ayuda también es una forma de fuerza. Y entonces abrió la puerta y salió. Ni un gesto de despedida. Ni una promesa. Solo pasos en la escalera. Y luego, nada. Me quedé sola en la cocina, rodeada del eco de sus palabras. Miré el suelo. Estaba seco. Limpio. Solo una sombra tenue del maletín había quedado marcada sobre una de las baldosas, como una huella que el sol aún no había borrado. Me senté. No lloré. No sonreí. Solo respiré. Por primera vez en mucho tiempo, respiré de verdad. Desde aquella noche, Javier pasó un par de veces más por mi piso. Una vez fue para revisar un enchufe que chispeaba cuando encendía la lámpara del salón. Otra, para ayudarme a mover la cocina de gas que estaba mal nivelada. Siempre llegaba puntual, con su caja de herramientas, su voz grave y ese aire de quien ya no necesita hablar mucho para hacerse entender. Nunca se quedaba más de lo necesario. Nunca preguntaba por David. Nunca comentaba sobre mi vida. Tampoco yo preguntaba por la suya. Era un pacto tácito. El silencio entre nosotros no era vacío, era respeto. Cada vez que venía, lo hacía como si no hubiéramos compartido aquella madrugada bajo la luz tenue y el ruido de las llaves inglesas. Pero yo sí lo recordaba. Cada detalle, cada pausa, y sobre todo, esa forma suya de estar presente. No como un salvador, ni como un sustituto, sino como alguien que simplemente no se va cuando las cosas se complican. Una noche, mientras él ajustaba una bisagra del armario que colgaba peligrosamente hacia un lado, me di cuenta de que ya no me sentía incómoda con su presencia. Me di cuenta de que no esperaba nada. Y que, justamente por eso, su ayuda tenía más valor. Ya no era solo el hombre que venía a reparar cosas. Era alguien que, sin querer, había ayudado a reparar algo más. Algo que no hacía ruido, pero que estaba roto. Yo. Desde entonces, cuando algo se estropea, una puerta que no cierra, una fuga menor, un enchufe rebelde, no siento pánico. No por creer que él vendrá, sino porque sé que, si le llamo, lo hará. Y a veces, me descubro sentada en el mismo borde de la mesa, mirando la sombra que proyecta la luz del pasillo. Pensando que, quizás, hacerse adulta no es tener todas las respuestas, ni saber usar una llave inglesa. Quizás, crecer también es eso, aprender a permitir que alguien te ayude a aguantar la noche. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.